Durante siglos, se creyó que Troya había sido destruida por completo, quemada, borrada, olvidada. Pero en los últimos años del Imperio Romano, comenzó a circular un rumor. Una ciudad fortificada, con torres doradas, se alzaba en las costas del mar Egeo y tenía un nombre prohibido. Al principio, nadie en Roma lo tomó en serio. Troya era un mito, un recuerdo lejano, atrapado en los versos de los poetas griegos. Pero entonces llegaron los comerciantes y con ellos historias inquietantes. Hablaban de una ciudad que rechazaba todo contacto, una ciudad cuyos habitantes decían descender del mismísimo Héctor. Fue entonces cuando un general romano, hambriento de gloria, vio su oportunidad. Si lograba conquistar esa ciudad, si borraba la última huella de Troya, su nombre quedaría grabado para siempre, más grande que Escipión, más temido que César. El Senado, dividido, dudó, pero al final aprobó la expedición. Una flota entera fue armada. Más de 20 naves partieron desde Bizancio, cargadas con legiones, catapultas, provisiones y la arrogancia de un imperio que jamás aceptaba un no. El viaje fue largo, pero sin incidentes. Los soldados cantaban. Los estandartes ondeaban con orgullo. Creían que iban a conquistar una aldea olvidada, pero cuando llegaron a las costas, lo que vieron los dejó sin palabras. Allí estaba, una ciudad inmensa, murallas de piedra negra, puertas custodiadas por lanzas doradas, estandartes rojos, ondeando como fuego. No era una aldea, era una fortaleza antigua y viva. El general no dudó. Envió un mensajero con una orden clara: «Ríndanse o serán destruidos como la primera Troya». La respuesta fue breve y devastadora: «No somos los mismos, y ustedes ya no son tan fuertes». Ofendidos, los romanos lanzaron su primer ataque: catapultas, fuego, flechas. Pero las murallas resistieron. Los soldados troyanos respondieron con precisión, con orden, con fuerza. Y en menos de una hora, el ejército romano tuvo que retroceder. Era la primera vez en años que Roma sufría una derrota en su primer intento. El general ordenó un segundo asalto. Al amanecer. Pero mientras caía la noche, algunos soldados comenzaron a murmurar. Decían que en lo alto de las murallas había figuras que no se movían, pero que los observaban en completo y profundo silencio. Al amanecer, los romanos desataron su segundo ataque. Era más violento, más ambicioso. Catapultas, torres móviles, infantería pesada, todo lo que el imperio podía ofrecer estaba ahí. Pero desde el primer avance, algo no encajaba. Las estructuras colapsaban por sí solas. Los proyectiles rebotaban en las murallas, como si Troya hubiera sido reconstruida con un material que Roma jamás había visto. Los troyanos, en cambio, luchaban en completo silencio. No celebraban, no insultaban, solo respondían con una precisión escalofriante. Clavaban lanzas, cerraban filas y volvían a desaparecer tras sus muros. Los romanos empezaron a sentirse como si atacaran a alguien que ya sabía todo de ellos. Cada táctica, cada flanco, cada error. El general, frustrado, furioso, ordenó incendiar las tierras cercanas, quemar los cultivos, envenenar los pozos, atacó aldeas aisladas, capturó campesinos. Quería provocar una reacción, obligar a Troya a salir, pero no obtuvo nada. Los prisioneros murieron sin hablar y desde la ciudad ni un solo movimiento. Por las noches, la tensión se volvía insoportable. El campamento romano no dormía. Desde Troya llegaban sonidos imposibles de explicar. Voces graves, entonando cánticos desconocidos, tambores lentos y a veces un eco que parecía el llanto de miles. Algunos legionarios se tapaban los oídos con barro. Otros fingían no escuchar nada, pero todos sabían que algo estaba mal. Una madrugada, un centurión fue hallado muerto. Sus ojos habían sido arrancados y
su cuerpo estaba tendido frente a un templo antiguo, abandonado, al que se había acercado por curiosidad. Desde entonces, nadie volvió a acercarse a esa zona. Los soldados hablaban en voz baja, como si temieran que la propia ciudad los escuchara. Aún así, el general no cedió. Organizó un ataque nocturno, convencido de que los troyanos jamás esperarían una embestida. En la oscuridad, pero al llegar a las puertas, las antorchas ya estaban encendidas. Las flechas cayeron como lluvia. Antes del primer grito, Roma no sorprendió a nadie. Fueron ellos los sorprendidos. Esa noche murieron más de 500 hombres. No hubo combate cuerpo a cuerpo, solo gritos de muerte, lanzas desde las alturas y sangre en las laderas. Muchos fueron hallados, de rodillas, con las manos vacías, como si hubieran rendido el alma antes que el cuerpo. La humillación fue absoluta. Al día siguiente, el general intentó recuperar el control. Propuso una negociación. Ofreció oro, territorios, incluso alianzas, pero no obtuvo respuesta. Nadie bajó de las murallas. Solo arrojaron un escudo romano, partido a la mitad. Silencio, desprecio absoluto. El ejército estaba al borde del colapso. Los soldados ya no creían en la victoria. Ya no hablaban de Roma. Hablaban de volver a casa, o de no volver nunca, porque entendían, por fin, lo que enfrentaban no era solo una ciudad, era Troya, y había esperado siglos para este momento. Tras semanas de fracasos, el general romano tomó una decisión desesperada: reducir Troya a cenizas. No quedaría piedra sobre piedra. Mandó preparar aceite hirviendo, antorchas, flechas incendiarias y máquinas de asedio reforzadas. «No quiero una ciudad sitiada, la quiero borrada», dijo con rabia. Los oficiales dudaban, pero obedecieron. Esa noche, el cielo del Egeo se iluminó con fuego romano. El ataque fue brutal. Flechas llameantes cruzaban el aire como estrellas fugaces. Barriles ardientes impactaban contra las murallas con estruendo, pero algo no cuadraba. Las llamas no se extendían. El fuego moría al tocar la piedra. Las catapultas fallaban su objetivo, como si algo desviara sus tiros, y en lo alto de las torres, los troyanos solo observaban, inmóviles, como si esperaran que Roma se consumiera sola. Durante el asedio, algunos soldados empezaron a murmurar cosas extrañas. Decían que entre el humo aparecían figuras antiguas, vestidas con armaduras, que no eran romanas ni griegas, que los ojos de esos espectros brillaban como carbones encendidos. No hablaban, no se movían, solo los miraban, y uno por uno, los legionarios que afirmaban haberlos visto no despertaban al día siguiente. Con el ejército al borde del pánico, el general trató de reorganizar las líneas, quiso arengar a sus tropas, exigir disciplina, gritar órdenes, pero su voz ya no tenía peso. Los centuriones lo miraban, en silencio. La confianza se había evaporado. La noche terminó sin avance, sin gloria. Al amanecer, esperaba una respuesta violenta de los troyanos, pero lo que encontró fue el vacío. Las puertas de Troya estaban abiertas, sin guardias, sin banderas, sin vida. El general, desconfiado, avanzó con una unidad reducida y al cruzar el umbral, no encontraron resistencia, ni habitantes. Las calles estaban vacías, los templos, destruidos por dentro, las estatuas, derribadas, los altares, rotos. Troya se había ido, no derrotada, no saqueada, simplemente ausente. Ningún historiador pudo explicar lo que ocurrió ese día. La ciudad parecía haber sido desmantelada por sus propios habitantes. No quedaba oro, no quedaban archivos, no quedaba historia. Troya eligió desaparecer antes que dejarse conquistar, y Roma, que había venido por la gloria, solo obtuvo silencio. El general regresó a Roma, con menos hombres, menos naves y menos voz. Esperaba un juicio, o tal vez comprensión, pero el Senado no lo recibió. El emperador le negó la audiencia. El informe fue sellado y quemado. Los mapas fueron modificados y a los soldados se les ordenó callar. La guerra contra Troya jamás existió. Así fue decretado. Los años pasaron. Los pocos sobrevivientes
se dispersaron por las provincias, cargando una historia que nadie quería oír. Muchos enmudecieron para siempre. Otros murieron en pesadillas, murmurando nombres que ya no existían, una ciudad desaparecida, un ejército olvidado, una derrota sin enemigo. Esa era la carga de haber visto Troya por segunda vez y no haber podido tocarla. Troya no fue vencida con fuego, no fue sometida con acero, no hubo rendición, no hubo tratados. Troya eligió desaparecer y le arrebató a Roma lo único que jamás perdonaba: el recuerdo. Hoy su nombre no aparece en los libros, pero en lo más profundo de la historia hay una página quemada, y en esa página hay una guerra que Roma aún teme contar.